Muy buenas noches con todos los asistentes. Una vez más nos encontramos en este espacio virtual. Desde ya les damos la bienvenida a nuestra escuela de posgrado. Para nosotros es un honor tenerlos. Cada ciclo que nosotros presentamos observamos nombres diferentes, personas, instituciones que nos acompañan. Eso nos hace muy felices de saber que hay interés en seguir avanzando, en seguir conociendo en esta oportunidad para poder iniciar ya nuestra actividad. Vamos a recibir las palabras de nuestro director de la escuela, el doctor Guillermo Alejandro Rafa Ibarra. Muchas gracias, estimado doctor Ángel Herrera. Quiero primero dar la bienvenida a nuestra expositora el día de hoy, a la magíster Vanessa Toribio Vargas, y también la bienvenida a todos los que están en este momento en sala acompañándonos en esta conferencia. Siempre es para nosotros muy motivador generar estos espacios donde tenemos por objetivo brindarles una experiencia educativa excepcional. La experiencia educativa excepcional se vincula a través justamente de la innovación, de tomar la vanguardia en el desarrollo del conocimiento a nivel global y poderla vincular en el quehacer del aprendizaje de nuestras maestrías, sobre todo en la maestría en docencia universitaria. Yo quisiera aprovechar este momento también para compartir con ustedes con mucha alegría la certificación ISO 9001 versión 2015 de todos nuestros programas de maestría. Realmente nos sentimos muy contentos de poder compartir esta buena noticia con ustedes y que conozcan que hacemos día a día los mejores esfuerzos para brindarles realmente una formación de calidad. Pero la vinculación de la universidad, de la escuela de posgrado para generar innovación, para generar investigación y desarrollo, es una tarea importantísima en todas las universidades de Latinoamérica. Realmente el primer mundo ya tiene mucha experiencia en lo que significa el desarrollo de actividades de innovación, investigación y desarrollo, con la vinculación que se hace tanto a nivel del gobierno, con las políticas públicas a nivel empresarial y obviamente a nivel de las universidades como los formadores y como los clústeres del conocimiento. Entonces, esta vinculación es la que genera realmente las propuestas de innovación que se traducen además en el bienestar de la población y el desarrollo de las sociedades. Realmente para nosotros es un tema maravilloso, un tema importantísimo el de la innovación en educación, y consideramos que vamos a sacarle el máximo provecho a esta conferencia, que será enriquecida al final con las preguntas que todos ustedes puedan formular. Yo quisiera, ahora que estamos certificados con el ISO, tenemos que siempre presentar nuestras evidencias de la mejora continua a nuestros auditores. Así que quiero invitar a los que puedan buenamente hacerlo y nos quieran acompañar en encender sus cámaras un momento para poder tomar una imagen de recuerdo de esta conferencia. Así que les invito por favor a que todos aquellos que tengan la posibilidad en este momento de encender cámaras, lo hagamos para poder retratar este momento tan importante. Ahí los vamos viendo, muchas gracias, pero estamos en Navidad, así que sonrían, pues estén todos contentos y felices, ¿no? A pesar de la distancia, estamos ahí. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, muy bien. Así que, Ángela, tú nos dirás para tomar la captura de imagen. Claro que sí, vamos a contar hasta 5 y ahí va a quedar sellado este momento. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí va, una más, que prendió una más. Muy bien, Alita, muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, dejo a la doctora Ángela Herrera entonces para que haga la presentación formal de nuestra invitada, la magíster Vanessa Toribio Vargas. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, estimado director, doctor Guillermo Alejandro Raffo, por estar siempre acompañándonos en todas estas experiencias no académicas que fortalecen sinceramente a nuestra escuela. Y bien, continuando con nuestro ciclo de conferencias, de webinar, también hemos tenido mesas redondas, foros. El día de hoy, como lo hemos anunciado, tenemos la presencia de la magíster Vanessa Toribio, que es consultora senior en educación, en las líneas de innovación y tecnología educativa, gestión social, desarrollo social emocional y políticas educativas. Es psicóloga especializada en formación docente, con posgrado en integración e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha desempeñado cargos como ex viceministra de Gestión Pedagógica y asesora también del despacho ministerial en el Ministerio de Educación del Perú. Muchas gracias por su presencia, magíster Vanessa. El espacio es tuyo en estos momentos. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias, doctor Guillermo, doctora Ángela, por la deferencia. Hola a todos, buenas noches a los que están conectados en este webinar. Y muchas gracias también a la Universidad Norbert Wiener por la invitación. Les cuento, en efecto, un poquito sobre mí a todos los que nos acompañan, porque tiene que ver mucho con el tema que vamos a justamente conversar hoy día, ¿no? Yo, como bien lo decía la doctora Ángela, soy psicóloga de profesión y educadora, experta en temas de innovación, de educación y desarrollo socioemocional, y ya tengo buen tiempo en esto, ¿no? Fui, como bien lo mencionó, viceministra en una gestión anterior, y antes de eso, por varios años, fui coordinadora del FONDEP, que es el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, y que es justamente una institución que es adscrita al Ministerio de Educación, que financia proyectos de innovación de escuelas públicas a nivel nacional. Entonces, para este financiamiento, una vez al año, realizan un concurso nacional de innovación al cual se convoca y acceden muchísimas escuelas, de entre todas las cuales se escogen a un grupo muy selecto a los cuales se les financia y se les acompaña. Entonces, yo he seguido mi camino, como se dice, pero desde esa experiencia me gustaría justamente plantear en esta noche algunas recomendaciones para todos aquellos docentes de la escuela de posgrado y el público en general que nos acompaña esta tarde, que están interesados pues, en poder incursionar en todo esto. Voy a pasar a compartir pantalla. Y justamente les hablaba de esto, ¿no? Algunos consejos que podemos, algunas recomendaciones para todos aquellos docentes que quieran incursionar o que quieran continuar en el mundo de la innovación educativa. Entonces, para poder comprender qué llamamos innovación educativa, vamos a comenzar comentando la historia de la bicicleta, ¿no? El origen de la bicicleta todavía bastante discutido, ¿no? Algunos lo atribuyen a Leonardo da Vinci, quien supuestamente en 1493 más o menos desarrolló todo un bosquejo de una bicicleta avanzada para entonces. De hecho, no se sabe si es cierto, si es que lo fue. Lo que no podemos conocer es la forma en el que justamente las bicicletas han ido mejorando a través de los años. Y eso lo vemos por películas, ¿no? Lo conocemos por las historias. Sin embargo, la historia de las bicicletas nunca fue de un punto A hacia un punto B. Hubo muchísimos ensayos y con eso también hubo muchos aciertos y muchos desaciertos. Y también muchísimos prototipos que quedaron en el olvido. Y si bien los tiempos ya han cambiado, y con él también los modelos de las bicicletas, si uno compara las bicis de hace algunos poquitos años, de cuando éramos más pequeños, y a las de ahora, vamos a poder notar un gran avance y una evolución bastante sorprendente, ¿no? Los más notorios responden al uso, por ejemplo, de materiales de mejor calidad, que casi ya no pesan, ¿no? Son mucho más eficientes, ¿no? Así como diseños mucho más sofisticados también. Y la pandemia impulsó también este boom por las bicicletas y todas sus variedades, ¿no? Porque recuerden, difícil movilizarse a través del transporte público, un transporte masivo.
Entonces, muchos además las preferimos por salud, por ahorro, porque es económico. Sin embargo, para ir por tramos mucho más largos, igual puede ser extenuante, ¿no? Más aún en época de verano, donde hay mucho calor, o en temporada de lluvias, porque resbala. Entonces, es así como la bicicleta eléctrica, cuyo motor más bien se puede activar en momentos que uno desee y otros simplemente uno pedalea, ha podido encontrar un nicho en el mercado bastante importante, ¿no? Hay bicicletas eléctricas que ahora son compactas, que son plegables, de última tecnología, tienen diseños mucho más modernos, que ya las convierten en un transporte urbano bastante preferido y con bastante futuro de éxito. Y seguramente que varios de los que nos están, que están compartiendo ese espacio con nosotros la utilizan también. Pero la historia de la bicicleta no siempre fue cuesta arriba, ¿no? Un ejemplo de ello fue la Itera Bike, la que justamente vemos hacia la mano derecha de la pantalla. Esta es una bicicleta que en los años 80 fue desarrollada por la Volvo de Suecia y que estaba fabricada totalmente de plástico. Todas las piezas eran de plástico. La intención era sumamente noble, porque entenderán que el plástico es mucho más ligero que el aluminio y que con la humedad no se corroe como si lo hace una bicicleta que se queda a la intemperie porque es de metal. Sin embargo, a pesar de que fue comercializada, fue un total fiasco, porque la poca resistencia que tienen las piezas con las cuales estaban elaboradas, recuerdan que eran de plástico, hacía que durante las caídas habituales de los ciclistas no pudieran resistir, a tal punto que hoy en día se encuentra en el Museo de los Fracasos de Suecia, ¿no? Y aún existen, si ustedes las buscan en internet, las van a encontrar, se comercializan, pero principalmente como una pieza vintage, por coleccionistas, para coleccionistas, porque son muy bonitas, ¿no? Y por otro lado tenemos aquí hacia la otra mano, hacia la izquierda, las Smart Bikes, ¿no? Que son estos nuevos modelos que iluminan las ciclovías, y que en resumen es una bicicleta eléctrica, cuyo motor se activa o se desactiva en el momento que uno desee, y que tiene muchísimas ventajas comparativas con relación a una bicicleta de pedal. Cuenta con GPS, cuenta con sistema antirrobo, monitorea, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo alrededor para poder alertar a los ciclistas de posibles impactos y entonces que se detengan. Generan alarmas e entonces permite que se detengan a tiempo, ¿no? O que pisen freno. Se conecta por Bluetooth, se pueden conectar por Wi-Fi al celular. Algunas, por ejemplo, son más bien plegables, de tal manera que pueden colocarse en espacios más pequeños. Algunas tienen reconocimiento de iris ocular para que justamente evitar los robos, y muchas de ellas además tienen un diseño de vanguardia, que las convierte justamente en un transporte urbano de futuro. Y yo traje justamente este ejemplo a la reunión de hoy, porque con la innovación educativa justamente sucede algo similar a la Itera Bike. No basta con ser un docente de buena voluntad y un docente creativo. Hace falta muchísimo más. La voluntad y la creatividad es importantísima y es un primer paso. Pero necesitamos algo más, mucho más si estamos hablando de innovaciones educativas que se gestan desde las universidades. Se necesita, por ejemplo, poner atención a las necesidades actuales de los estudiantes de cara al perfil de egreso. Se necesita interiorizar cuáles son los procedimientos normados, los más recomendados para el logro de determinados aprendizajes, ¿no? Y se necesita investigar, que es justamente algo que estaban comentando al inicio. De ahí la importancia de traer esta temática a la universidad. Investigar qué de bueno ya se ha ensayado para lograr un fin como este y para mejorarlo, o también investigar cuáles fueron las alternativas de solución que no fueron eficaces, porque eso me ahorra esfuerzos y me permite saber que por ese camino yo no debo andar. Solamente teniendo en consideración estos aspectos como mínimos, yo puedo ir y dar un paso más allá. Entonces, aquí viene un primer consejo, que tiene que ver justamente con esto de la bicicleta, ¿no? Para que una innovación sea reconocida como tal, debe demostrar su eficacia. Es decir, debe demostrar que a través de ella se puede obtener mejores resultados de aprendizaje
de los que se logran a través de los procedimientos normados, o más conocidos, o más comunes, o más recomendados. Si no, podemos encontrarnos frente a una serie de actividades muy bonitas, muy atractivas, más no innovadoras, y entonces caer de manera errada en el activismo. Y a Litera Viking le pasaba esto, la bicicleta que yo les presenté hace un momento. El plástico no era más resistente que el metal de la época, tampoco era más eficiente. Por el contrario, lo que hacía era inestable, las piezas se quebraban, con lo cual resultaba hasta un poco peligroso para los usuarios. Eso sí, como ustedes vieron, el diseño era muy atractivo, de tal manera que, como les decía, se convirtió en un producto vintage que uno puede ver en oferta en internet hasta aproximadamente por $1000 para arriba, ¿no? Y en la innovación en las escuelas muchas veces pasa algo similar con Litera Bike, ¿no? ¿Por qué? Porque el entusiasmo de los maestros, yo les decía hace un momento, que es importante, pero no basta con eso, conlleva que muchas veces descuiden la consistencia interna de los proyectos de innovación que ponen en ejecución, ¿no? Y esto suele suceder desde la propia generación de la idea innovadora que detona y que da vida a un proyecto que luego se pone en marcha. Y justamente eso es lo que debemos evitar. La investigación de la mano ayuda muchísimo a que los proyectos se pongan en práctica y que no terminen solamente siendo una foto del recuerdo o un bonito anécdota, sino que puedan haber nuevos caminos para iluminar al magisterio, para lograr que los estudiantes puedan aprender. Entonces, aquí es donde quiero comentarles un poquito acerca de este concepto de innovación. Hace ya algunos años, el Fundeb definió la innovación como un resultado de un proceso que es más bien intencionado y pertinente que realizan los actores educativos partiendo de un ejercicio más bien reflexivo sobre sus prácticas, ¿no? Donde se van a incorporar metodologías, estrategias o procedimientos pedagógicos que sean originales y efectivos y que además estén enfocados siempre en el fin de la escuela, que son los aprendizajes, y en este caso igual de la universidad, que son los aprendizajes de los estudiantes, sustentados en evidencias, ¿no? De tal manera que una innovación pedagógica, una innovación educativa, lo que hace es aporta en la mejora de la enseñanza, ¿no? ¿Y qué supone esta conceptualización? Supone que una innovación en educación es el resultado de un proceso, de un proceso de cambio, que es consciente y que es intencionado, que parte siempre de una reflexión crítica sobre mi práctica, sobre la cual yo quiero dar un paso más allá, ¿no? Un paso cualitativo de mejora, que además incorpora metodologías, estrategias o procedimientos que sean originales en el campo pedagógico o en el campo o en la gestión, ¿no? De los procesos. Y entonces ahí es donde se habla que innovar es introducir cambios que no tienen precedentes. No se trata de cualquier cambio, ¿no? Sino algo que no tenga precedente en las prácticas educativas vigentes, ¿no? Con la finalidad de poder resolver un problema. Y eso es algo que vamos a ver en una siguiente recomendación, que hasta el momento no haya tenido una solución por los medios más recomendados, ¿no? Y que además esta solución sea comparativamente mejor que lo que ya se ha ensayado. Entonces, no basta la novedad para que haya innovación, y eso pasa muchísimo en los medios. A veces los medios de comunicación difunden experiencias educativas y las difunden como innovadoras, y cuando uno empieza a mirar, se da cuenta que no hay nada cualitativamente mejor, sino que solamente es novedoso, creativo, interesante, gracioso, pero que no va más allá de innovación, es que resuelve un problema que muchos docentes necesitan justamente, ¿no? Sino que incluso a veces lo que hace es reforzar prácticas tradicionales. Y como yo les decía, la innovación lo que hace es dar un salto cualitativo sobre la práctica profesional, ¿no? Justamente va en la vanguardia, no en la retaguardia, ¿no? Requiere además que este resultado exhiba de cierta calidad, es decir, que le aporte valor al proceso de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y que sus resultados sean efectivos, y que además lo importante de todo esto es que cuando esto se pueda validar, se pueda sistematizar esta experiencia, se pueda identificar cuáles son los factores que realmente
conllevaron a esta mejora cualitativa, ¿no? Y eso supone procesos de indagación continua a lo largo de todo el trayecto en lo cual se va desarrollando una innovación, para poder indagar e identificar aquellos aspectos que pudieron haber detonado realmente la solución y aquellos que fueron los caminos que no fueron los más adecuados en ese momento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Flipped Classroom, ¿no? Voltear la clase para poder dar más tiempo a la reflexión, al debate, en la participación de los estudiantes, ¿no? ¿Cuántas escuelas o cuántas universidades hoy en día ya lo están tomando como un modelo de referencia? O sea, ¿cuántas de las escuelas durante época de pandemia, cuántas universidades han aprovechado justamente esta estrategia, ¿no? Para poder dar paso a justamente la indagación por parte de los estudiantes, los debates, la reflexión, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, si yo tengo en cuenta que mi fin último como maestro es el logro de aprendizaje de los estudiantes y que justamente esta es la razón de ser, en este caso de la escuela, lo que yo debo identificar si el camino que he adoptado para alcanzar esos aprendizajes se asemeja más a una buena práctica o a una innovación. Son dos caminos igualmente válidos y vigentes, ¿no? Y esto es más o menos como irse a una ciudad o a un lugar por dos rutas, por dos caminos, igualmente válidos porque yo voy a llegar, ¿no? Pero quizá uno me va a demorar más que el otro, o uno va a ser un poco más complejo que el otro, ¿no? Entonces, una buena práctica es más bien esta ruta más conocida, es el camino ya asfaltado, la que yo encuentro en un mapa es la ruta más recomendada por la cual yo llego a un determinado minutos, si es que pues activo mi Waze porque eso ya está marcado. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la buena práctica educativa implica una serie de procedimientos pedagógicos que van a orientar la enseñanza al desarrollo de determinadas competencias, ¿no? Y que los procedimientos son los más recomendados para justamente lograr este tipo de aprendizajes, ¿no? Y que además esos tipos de aprendizajes son de carácter más bien reflexivo, promueven la autonomía de los estudiantes, ¿no? Suponen la adopción de metodologías que ya han sido comprobadamente efectivos. O sea, hay un camino que ya se transitó, ya se demostró su eficacia y por eso están ampliamente difundidos, ¿no? Además, una buena práctica supone un estándar de desempeño que representa la expectativa común que tenemos con relación a nuestros profesionales. Es decir, se desea en este caso que los maestros evidencien esas buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, quien decida promover por primera vez el trabajo en equipo de su aula, ofrecer retroalimentación, emplear el role-playing, ¿no? Hacer proyectos de investigación lo puede hacer con mucho éxito y obtener resultados comparativamente mejores a los que lograba antes. Y eso está en el marco de las buenas prácticas, ¿no? Y esto es importante mencionar porque el hecho de desarrollar una buena práctica que tiene buenos resultados es meritorio para todos los docentes que durante mucho tiempo han exhibido prácticas contradictorias o estándares deficientes de desempeño. Y en nuestro país estamos luchando justamente con eso, a pesar de las décadas y las décadas, que justamente se promueven mejores desempeños profesionales para los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, eso no convierte en innovadora a la persona ni a la experiencia que propone, ¿no? Pero, y hay que recordar que una buena práctica profesional es justamente la base sobre la cual se puedan montar o puedan surgir innovaciones mucho más sólidas, ¿no? Y hay otro camino, que es el de la innovación educativa, que es como el camino de la trocha, ¿no? El camino que todavía está, por ahí alguna vez han pasado, pero no es el que está en el mapa necesariamente, ¿no? Sino es en el que muchos docentes están intentando transitar con idas y vueltas porque todavía están identificando si las soluciones son las más efectivas, ¿no? Es el camino como que todavía no está asfaltado. Y es justamente lo meritorio de este camino porque si alguien nos falta, es decir, se consigue una nueva ruta para lograr aprendizajes por determinado procedimiento, método, material, etc., lo que hace es abrir nuevas posibilidades a los maestros para que desarrollen los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, ¿en qué momento dejamos de pasar de un camino al otro? Es decir, pasamos del camino a la buena práctica y más bien optamos por un camino de innovación.
Bueno, ciertamente no es cuando yo cuando yo me esfuerzo por seguir los procedimientos más recomendados, y no significa que yo estoy diciendo que hay que hacer lo contrario, eso nunca, sino que un ingreso en el camino de la innovación una vez que inicia una búsqueda de algo distinto a los procedimientos más normalizados. Y eso supone muchísimo análisis, muchísima investigación y también de mucha fortaleza interna, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿no? ¿Cuál de estos dos caminos es el que más les llama a ustedes la atención? ¿Cuál es el que lo están transitando? ¿Cuáles están interesados en transitar? ¿No? Entonces aquí viene una segunda recomendación, ¿no? Y miren aquí, ¿cómo se da disculpen aquí, cómo se da la innovación, cómo fomentar la creatividad en la universidad como una organización de conocimiento? Y eso es importante tener en cuenta también, porque la innovación se basa, como ustedes aquí bien lo ven, por una serie de procesos que están relacionados con la creatividad, con la creación, con la aplicación del conocimiento que ya se puede haber ido acumulando, y por lo tanto con una serie de procesos de gestión del conocimiento en contextos corporativos, ¿no? Como les mencionaba, demanda muchísima investigación para saber que es difícil que un docente innove o es difícil que un profesional innove si es que no investiga acerca de qué se ha ensayado ya, cuáles fueron los resultados, buenos o malos, para poder agilizar y optimizar los procesos. Y entonces aquí es donde surgen dos elementos claves, ¿no? Los canales de transferencia, es decir, de cómo se va transfiriendo la información, cómo se va transformando esto en conocimiento que me ayude a optimizar mis procesos, y además las comunidades de práctica vienen ganando también un rol muy importante en este momento con relación a la innovación que apoyan dichos procesos, ¿no? Algo que se vio ya desde que yo he visto aproximadamente hace unos 5 años atrás, aquí en Perú, pero ya se venían dando en otros países, es justamente el surgimiento de comunidades de práctica, que empiezan como pequeñas comunidades a través de redes sociales, por ejemplo, de maestros que se van uniendo en grupos de WhatsApp o en grupos de Facebook, que empiezan a compartir sus experiencias. Y si bien también sirve para compartir éxitos y fracasos, eh, la propia mística que se va convirtiendo permite socializar los hallazgos, permite analizar estos hallazgos, y que en algunos espacios de encuentro también pueden ser muy bien aprovechados, ¿no? Y este mismo mecanismo ayuda muchísimo también a las universidades. ¿Cómo podemos fomentar entonces esto desde la universidad como una organización del conocimiento? ¿Cómo abrimos la caja negra de la innovación? Lo que hacemos es basarnos en procesos relacionados con la creación, con la aplicación del conocimiento, ¿no? Entonces, aquí el grado de adaptabilidad de las universidades va a marcar el futuro realmente. La competencia universitaria es bastante alta, y entonces las universidades se pueden autolimitar por bloqueos internos, por su capacidad de no querer salir de la caja, o puede ser todo lo contrario. Pueden abrirse justamente al cambio, a optar por nuevas posibilidades, y justamente la innovación es una forma de cambio. Entonces, aquí viene un segundo consejo, ¿no? Vuélvete experto en el problema. ¿Qué tienes que hacer? Investiga, imita, iguala, y a partir de eso, pues entonces supera, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Pérez Breva sobre esto? Que nos enfoquemos en el problema, ¿no? Y en todas las soluciones que aún no han funcionado para lograr, eh, una solución, ¿no? Entonces lo dice claramente aquí: dar a tu presentimiento la estructura de un problema, te protege de caer en la trampa. La caracterización de las innovaciones en función de los problemas que esas innovaciones resuelven hace que innovar se asemeje a un método de resolución, y solución se descubre como parte del proceso. Entonces,
¿A qué viene esto? Quiero retroceder solamente a la imagen anterior, ¿no? ¿Por qué era importante esto? Porque esta imagen tiene que ver con los autos Ford, ¿no? El 1 de octubre, en más o menos 1908, el mundo se asombraba, ¿no?, con el primer automóvil que era producido en serie, como ven ahí, ¿no? Era el automóvil Forte, que era desarrollado por Ford Motors Company, y que puso este tipo de vehículo que hasta entonces era sumamente costoso, ¿no?, al alcance de todos. Y lo hizo por un precio que en ese momento era sumamente económico, $800, ¿no? Y lo que motivó a Ford, a Henry Ford, era la idea de un sistema como este que pueda revolucionar la industria. O sea, de hecho, no fue su intención revolucionar la industria, sino simplemente resolver un problema, ¿no? Los productores de la zona rural, de ahí de Norteamérica, tenían serias dificultades para poder movilizarse a las ciudades en los autos que en ese momento estaban en el mercado. No realmente eran accesibles para sus ingresos. Y Ford resuelve el problema utilizando justamente desarrollando autos en serie. Entonces, aquí es donde Luis Pérez Breva, que es director del programa de innovación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos recuerda que las más destacadas innovaciones en el mundo productivo o en el mundo social no han sido una intención de innovar de los autores, ¿sí?, o que de repente se iluminaron, sino que simplemente el afán era poder resolver un problema. Entonces, por lo mismo tampoco han ido de la mano de un plan completamente estructurado de lo que iban a hacer, ¿no? Sino que ha sido producto de muchas búsquedas y de muchas intuiciones también a lo largo del proceso, ¿no? Y él incluso marca varias lecciones, ¿no?, a través de este ejemplo, que son de bastante importancia, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, no se empieza a idear una solución con la pretensión de que de por sí la idea de que esta solución sea original, sea disruptiva, sea única, que no tenga precedentes, ¿no? Porque eso es algo que se va a juzgar al final, es decir, cuando ya la solución ensayada haya funcionado, es cuando recién se va a catalogar como tal, ¿no? Lo que sí marca la diferencia en muchas innovaciones es que desde el comienzo hay una búsqueda de algo distinto a las maneras en las cuales ya se ha afrontado el problema, ¿no? En este caso yo les decía lo del auto Ford, el problema del transporte era algo necesario de resolver. Y entonces Ford visualiza esto como un nuevo problema, ¿no? ¿Cómo hago para hacerlo accesible a la gente que lo necesita para su trabajo, ¿no? Y eso exigía un auto que sea mucho más sencillo, más fácil de producir, de tal manera que pueda ser producido en serie. Y una segunda lección que Pérez Breva nos menciona es la de enfocarnos en el problema. Entonces, quien aspira a crear una solución que sea distinta, que sea mejor, necesita volverse un experto en un problema que ha identificado, ¿no? Y uno no es experto en el problema desde el comienzo. Eso uno lo va logrando conforme va profundizando, conforme va investigando, conforme avance la búsqueda de nuevas soluciones y conforme va ensayando estas soluciones posibles, ¿no? Y lo más común que menciona él es que cuando ya la solución se ha encontrado, lo más probable es que tú ya te has vuelto un completo experto en este problema y en las muchas maneras en las cuales se puede encontrar o no solución a ese problema, ¿no? Y una tercera lección que Pérez Breva nos menciona que tiene que ver con la linealidad, y esto lo que él dice es que ninguna innovación ha sido producto de un proceso que sea ordenado, lineal, sistemático, secuencial, ¿no? Sino que hay muchos rigurosos pasos que se dan de ida y de vuelta, ¿no?
Hay mucha historia detrás de las innovaciones y por eso la sistematización de las mismas es muy rica, ¿no? Y esto no quiere decir que uno no pueda formular un proyecto, sino que mucho parte de la intuición de una búsqueda continua de encontrar las soluciones, ¿no? Y justamente es lo que Pérez Breva menciona aquí en este párrafo. Entonces, ¿por dónde tenemos que partir? Por identificar el problema e identificar también las causas, ¿no? Como docente que desea innovar, hay que tener claramente un propósito claro, orientado no solo a mejorar algo, sino a resolver un problema que impide la mejora de ese algo, ¿no? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la innovación no puede estar dirigida a que el estudiante aprenda algo, porque si esa es la intención, entonces estamos hablando de una buena práctica o de una buena programación curricular, sino que la innovación tiene que estar dirigida a resolver problemas que impiden que los estudiantes puedan aprender. Que pueden ser para corregir, mejorarlo, reinventar las estrategias que no funcionan, optimizar algunas, ¿no? Entonces, ahí indagar qué se ha ensayado antes y qué no ha funcionado o qué podría funcionar, ayuda muchísimo, ¿no? Si uno hace una búsqueda en las historias de innovaciones, las innovaciones buscan soluciones ahí donde otros no han encontrado una solución. Entonces, yo innovo para resolver un problema que aparentemente no tiene solución, porque se ha intentado muchas veces y simplemente eso no me funciona. Y un tercer consejo tiene que ver con este viejo refrán de investigue, imite, iguala y a partir de eso supera, ¿no? Que tiene que ver con el milagro japonés. Entonces, los factores que justifican las cifras son muchos en este caso. Miren, según la ENDO del 2018, aproximadamente el 32.7% de los docentes de escuelas públicas señalan que han implementado innovaciones o buenas prácticas pedagógicas en su historia profesional, ¿no? Es decir, que hay más de un 70%, casi un 70% de docentes que señala simplemente que no se ha acercado a ellas, no las ha intentado, no las ha desarrollado. Y entonces aquí los factores que podríamos estudiar son muchos, ¿no? Que en primer lugar, que en efecto un docente no está obligado a desarrollar innovaciones, pero sí buenas prácticas. Y entonces, ¿cómo podemos encaminar a los docentes en la ruta de la innovación? Ahí podríamos tener varias respuestas. Y me gustaría con ustedes ensayar justamente una de ellas, que tiene que ver con lo común que puedan tener estas tres imágenes, ¿no? De Japón, Alba Edison y Michael Jackson, ¿no? Así que ensayemos un poco sobre esto, ¿no? Pasada la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, Japón era un país que estaba realmente en ruinas, ¿no? Muy poca área, solamente un 14% de su superficie era apta para actividad agrícola. No tenían producción minera o era muy escasa. Y entonces lo que hace Japón fue intentar resurgir entre las cenizas para poder afrontarse a un futuro que claramente era incierto para su población. Y entonces su respuesta fue aprender de los mejores. Y lo que hace fue enviar a su gente con mejores méritos académicos a aprender cómo se hacían autos, motos, relojes, a diferentes países que eran potencia en ese momento, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, ¿no? A construir muchísimas cosas que luego traen a su país y mejoran, y es así como se convierten en líderes. Y aunque este es un proceso, este es un principio bastante sencillo y práctico, se ha comprobado que en muchos terrenos y en muchos campos de conocimiento funcionan y también funciona en la innovación. Y yo no lo quiero decir con esto que es que hay que copiar. Eso me lo han preguntado muchísimas veces. Esto no es así. Lo que hacen los japoneses fue que contaban en ese momento con muy pocos recursos, es usar toda su habilidad para sacar provecho de esa situación, de todo ese aprendizaje, ¿no? En el caso de Alba Edison pasa algo similar. Lo que Alba Edison hace es perfeccionar la técnica de elaboración que ya había sido inventada por Joseph Swan, hasta que pudo dar con un filamento que permite esa incandescencia y que dure por mucho más tiempo sin poder fundirse. Entonces, así es como logra una primera bombilla, después de muchísimos ensayos,
que permanezca encendida por 48 horas. Y el mismo proceso siguió Michael Jackson cuando se convirtió en el rey del pop, ¿no? Y lo que pocos saben es que él se inspira en muchísimos otros que ya habían ensayado pasos similares a los que él luego pone en valor, como el paso lunar, la coreografía de Thriller, el paso antigravedad, ¿no? Transforma la forma en cómo hacía los videos, transforma algunos pasos de baile, pero se inspira en los mejores, en Fred Astaire, ¿no? Era en los bailarines afroamericanos de los años 30, ¿no? Gene Kelly, James Brown. Entonces, y así como eso podemos incluso mencionar peruanos, como por ejemplo Gastón Acurio. Gastón Acurio se inspira en Ferran Adrià, que en ese momento había revolucionado la alta cocina al crear una combinación entre lo autóctono y lo mediterráneo con la comida de alta cocina francesa. Y él hace lo mismo, hace una búsqueda a lo largo del interior del país para poder mezclar sabores, y eso es lo que le da valor a la cocina de él, ¿no? Y a ese fenómeno, el boom de la cocina peruana, se unen luego muchísimos ya reconocidos, ¿no? Y justamente eso es lo que tienen en común todos estos personajes. En todos estos casos, el denominador común fue la habilidad para poder plantearse preguntas frente a la realidad que estaban viviendo, para poder investigar qué se hacían en otras partes del mundo o en otras circunstancias para poder dar solución y para poder superarlo. Entonces, dieron un paso cualitativo sobre esto. Y entonces aquí cobra elemento de valor el poder inspirarnos a través de la investigación, de qué cosa ya se ha ensayado, para dar solución a aquello que estamos interesados, en poder imitar eso o hacerlo también como ese procedimiento, si es que es muy bueno, igualarlo sobre eso, superarlo y hacer nuevas cosas, ¿no? Pero también había un cuarto consejo que es, y tiene que ver un poco con lo que hemos conversado, con el poder inspirarte en otras experiencias, ¿no? Y aquí hay que marcar claramente eso: la rutina es el peor enemigo de la creatividad. Hay que romper la monotonía, y entonces si somos personas que hemos decidido avanzar en el camino de la renovación de nuestra práctica pedagógica o queremos innovar, debemos poner, por ejemplo, los ojos en aquellos docentes que ya vienen haciendo cosas distintas y que las están haciendo con bastante éxito, con buenos resultados, tanto dentro como fuera del país, ¿no? No es lo único que se va a necesitar, pero es un gran avance que lo que va a ayudar es a que podamos salir de nuestra zona de confort y poder ir un poco más allá, ¿no? Y esto me abre el mundo a muchísimas posibilidades que quizá no se hayan contemplado hasta ese momento, ¿no? Y aquí es importante justamente porque hay muchísimas experiencias exitosas que están al alcance de la mayoría. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar y mirar en los bancos de proyectos o los bancos de experiencias o en las sistematizaciones que cada año se publican por diferentes organismos, ¿no? El Ministerio de Educación publica las experiencias ganadoras de su concurso nacional de buenas prácticas. FONDEP también publica en su portal llamado Red los proyectos que se van sistematizando a lo largo de los años y que son ganadores del concurso de innovación. Hay muchísimos concursos regionales sobre innovación educativa que también suelen ser sistematizados por las propias regiones, ¿no? Hay un premio de Horacio Ceballos, ¿no? que impulsa la derramada magisterial y que también suele publicar, ¿no? El BID también, el Banco Internacional de Desarrollo, publica anualmente una recopilación de experiencias, y así como esas podemos encontrar muchísimos bancos y proyectos y de experiencias de innovación que están teniendo buenos resultados y que me sirven para poder inspirar. Y entonces, cuando yo pienso en encaminarme en una ruta hacia la innovación, yo podría imaginarme incluso que hay unos 3 peldaños en los cuales puedo avanzar. Un primer peldaño tiene que ver con las buenas prácticas, otro peldaño tiene que ver con innovaciones que ya que son existentes y que yo también puedo ensayar. Y un tercero tiene que ver con innovaciones más bien propias, disruptivas, ¿no? Y entonces
cuando hablo del primer peldaño de las buenas prácticas, implica en consolidar mi práctica profesional con aquello que todavía no está consolidado, ¿no? Hay muchísimo relacionado con el trabajo por proyectos que aún no está consolidado dentro de las aulas, ¿no? Algo similar pasa, por ejemplo, con la recuperación de saberes previos, con métodos de evaluación de los aprendizajes de manera más bien formativa, ¿no? Entonces, esos son aspectos de la práctica pedagógica que si yo necesito mejorar, entonces puedo avanzar en la ruta de innovación en un primer peldaño, en fortalecer mi práctica profesional, porque sería un error que de saltar hacia la innovación pasando por algo, ¿no? Toda esa tensión que hay, que experimentan los docentes desde hace muchísimos años entre prácticas tradicionales y una buena práctica profesional, ¿no? Y un segundo peldaño, como les mencionaba, tiene que ver con las innovaciones ya existentes, ¿no? Por ejemplo, la incorporación del ajedrez. Hasta, por más que tenga 50 años, todavía se sigue ensayando en algunas instituciones, en algunas escuelas y en algunas universidades con mayor éxito, e incluso se convierte en objeto de estudio para saber cuánto o qué es lo que justamente inspira las mejoras de los aprendizajes, ¿no? Aquí son muy poquitos las escuelas, por ejemplo, de educación básica que las ponen en vigencia. La escuela, por ejemplo, Saco Oliveros es una de ellas, ¿no? Que la utiliza como fuente de inspiración para la mejora del aprendizaje desde la matemática, ¿no? Otra, otra innovación que está comenzando a ser replicada y que ha tenido mucho auge ahora en época de pandemia ha sido justamente el Flipped Classroom que yo se le mencionaba, el uso de la gamificación también, que ya está siendo bastante estudiada, pero que pocas veces está siendo implementada en las escuelas y universidades, ¿no? Entonces, como podemos deducir aquí, para poder subir este segundo peldaño, lo que necesitamos es poner en práctica innovaciones que ya existan, tanto dentro como fuera del país, y que no hayan sido aún institucionalizadas, ¿no? Porque para ser innovador no necesito inventar algo necesariamente desde el comienzo, ¿no? Yo puedo empezar practicando y ensayando o poniendo en valor aquellas que ya existan. Entonces ahí nuevamente el tema de la investigación es muy útil para saber cuáles son estas nuevas soluciones que están justamente desarrollándose, que tienen que ver con, más bien, con las pedagogías emergentes, con tecnologías emergentes que se están poniendo en vigencia en el mundo de la educación. Y lo último tiene que ver con las innovaciones propias, ¿no? Y eso implica un paso más allá en el camino de innovación. Pero para poder desarrollar esto, uno tiene que estar bien informado sobre las experiencias que ya han sido ensayadas, que ya están teniendo buenos resultados, poder identificar sus ventajas respecto a prácticas que ya han sido normalizadas, ¿no? Y así como ellas, innovaciones propias van surgiendo, ¿no? La experiencia que yo tengo desde el FONDEC, he visto muchísimas escuelas eh, que están haciendo ensayos muy interesantes, ¿no? Eh, pero lo más importante de estos tres peldaños es que todos tienen una columna vertebral, todas tienen un objetivo en común, que es justamente la mejora de la enseñanza para lograr mejores aprendizajes, ¿no? Y para ello, estos tres caminos son totalmente válidos, ¿no? Y para poder subir en estas escaleras, yo debo irme preguntando, ¿no? ¿Con qué experiencias puedo cotejar lo que yo ya vengo haciendo o lo que yo estoy intentando desarrollar, ¿no? Debo además dejarme llevar por la inquietud, por la curiosidad, ¿no? Mirar más allá de mi propio espacio de desarrollo profesional para ver qué se está ensayando, ¿no? Y una vez que yo ya desarrollé una innovación, además, una buena práctica es sistematizarla, que es algo que cuesta muchísimo para la mayoría de los docentes en lo que yo conozco, tengo de experiencia profesional, ¿no? Pero tiene un innumerable valor, porque cuando uno sistematiza su propia práctica, que ha logrado buenos resultados en el camino de innovación, lo que hace es iluminar el camino de otros maestros que justamente están buscando transitar por este camino. Y entonces, esto es un último consejo, y yo con eso ya voy a ir cerrando
esta presentación que tiene que ver con algo mucho más bien personal, ya no tiene que ver con lo metodológico, ¿no? Y que tiene que ver con el atrevernos a salir de la caja, y esto es un proceso que tengo que hacer siempre. Eso es lo que me ayuda a encontrar nuevas soluciones, de querer hacer cosas distintas, al perder el miedo al fracaso y atreverme a salir, buscar nuevas experiencias que puedan dar resultados y no desistir en el camino. El camino del docente innovador suele tener también sus altibajos, ¿no? Pero siempre apoyándose en los colegas es un camino mucho más sencillo. Entonces quiero cerrar justamente este espacio compartiendo esta frase de Pablo Picasso que dice: la inspiración existe, pero existe porque te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Y por ello es importante que no hagamos siempre lo mismo. El camino de innovación está a nuestro alcance, está en nuestras manos, pero depende muchísimo de nosotros. Y ahí estos pequeños tips o recomendaciones que yo les vengo a proponer esta noche, creo que pueden ser de importante valor. Así que muchísimas gracias por su atención. No, muchas gracias a ti, estimada Vanessa. Ha sido un gusto poder eh, escuchar, poder también permitir dentro de esta sala hay estudiantes, hay docentes, hay un público en general que seguramente no tienen muchas preguntas que ya veía desde que se iniciaba, ¿no? Han comenzado a escribir, y es de esta manera que vamos a, para el apoyo tuyo. Acá nos menciona, a ver, por ejemplo, Salomón dice, el FONDEP, ¿qué fondo por año tiene para promover la investigación o innovación en universidades y qué áreas, dice, ¿no? Y en qué áreas financia? Sí, ahí te lo explico un poco. Justamente leía el mensaje que nos dejaba Salomón Soldevilla. Bueno, el FONDEP lo que hace es financia, es un fondo del Estado, que realmente tiene poco fondo, ¿ah? No se la crean, pero ha tenido un crecimiento importante justamente hace 2 años atrás, ¿no? Principalmente porque lo que hace es identifica proyectos potenciales de innovación, es decir, lo que seleccionan son las mejores ideas que proponen docentes de escuela básica, no de escuela no a nivel universitario. Pero lo mencioné porque muchos de los que nos están presentes trabajan en escuela. Y entonces justamente se forman para mejorar su práctica profesional y poder subir peldaños en ella, y la innovación es justamente nos ayuda a ir de avanzada. Entonces, los proyectos son de innovación. Entiendo que hay una línea de investigación que por ley pueden desarrollar, aunque aún no está habilitada, pero sí la de innovación educativa. Y lo que se hace es acompañar en el proceso desde el momento de la ideación misma hasta el monitoreo de la propia experiencia. Se acompañan los docentes durante todo ese trayecto para que puedan generar evidencias de que esa idea está teniendo resultados. ¿En qué tiene que tener resultados? En la mejora de la propia práctica profesional, y por ende se hacen comparativo con aprendizaje, ¿no? Y otro aspecto relevante es que además acompaña también, además de financiar el propio proyecto, acompaña a los maestros en la sistematización de la práctica que ha logrado justamente la innovación. Y esto es importante porque yo les mencionaba, muchas ideas se pierden en el camino, muchas posibles innovaciones, y esto, yo recuerdo de hace unos años se hizo una investigación sobre proyectos de innovación que habían sido ganadores de años atrás. Lo que se logró identificar es que de 14 proyectos que fueron mapeados, solamente el 50% de ellos sobrevivía para el momento que se hizo la investigación.
Y una de las principales dificultades que habían tenido estos proyectos habían sido que no habían sistematizado esa experiencia. Y cuando sistematizas, tú además de saber qué resultados tienes, identificas cuáles fueron los caminos, ¿no?, que han logrado justamente unos mejores resultados. ¿Cuál fue el camino? ¿Cuál fue la solución? Entonces, no sistematizar hace que muchas veces queden en el olvido las posibles soluciones y entonces te queda en el cuaderno ahí frente al pupitre del docente, del directivo, y entonces llegan más cosas por hacer en la escuela y se queda la práctica en el olvido, ¿no? Creo que hasta ahí te puedo mencionar, Salomón, un poco lo que tú me has mencionado. Gracias, Vanessa. Y una última pregunta, dice, en su planteamiento, ¿considera que la universidad debe investigar o debe innovar? ¿Y cómo esto conversa con la responsabilidad social explícita en la ley universitaria? Bueno, a ver, que ambas cosas van de la mano. Es muy difícil pensar en innovar sin investigar, ¿no? De hecho, la investigación dentro de las universidades justamente abre la posibilidad para que se puedan identificar nuevas rutas y nuevos caminos, ¿no? Pero poco se puede hacer si es que no se llevan a la práctica. Y entonces uno, conforme va poniendo en práctica las soluciones, sigue investigando, porque sigue identificando, ¿no?, dentro de la misma práctica qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y además necesitas identificar qué nuevos elementos ir incorporando para que esto mejore. Entonces, es difícil, como les decía, pensar en innovación sin investigación, ¿no? Lo que sí hay son esfuerzos, pero que no están tan estructurados como para decir que son investigaciones. Hay muchos docentes que lo que hacen es indagan soluciones, van buscando o se van guiando más de su intuición. Pero en la medida que los profesionales investiguen más, esto les permite augurar mayores éxitos en aquellas propuestas que están desarrollando. Muchas gracias, Vanessa, por tus respuestas. Agradecerte nuevamente por tu tiempo en nuestra, ¿no? De manera virtual, poderte conectar con nosotros y también acompañarnos en esta pregunta que era el tema del webinar, ¿no? Cómo poder realizar innovaciones desde las universidades, ¿no? Creo que en el Perú estamos avanzando en lineamientos, ¿no? Estamos avanzando en cuanto a la organización, hay instituciones donde canaliza, donde te da de repente algunos parámetros. Creo que lo que tú mencionabas dentro de tu presentación era básicamente en este poder hacer, ¿no? En ese trabajo que nos queda a nosotros como docentes para seguir fomentando la innovación, las buenas prácticas pedagógicas, y de esa manera también poder demostrar a los estudiantes que se puede realizar las innovaciones. Y yo creo que vamos a ir avanzando también. Muchas gracias a todos los presentes por estar de manera puntual, por acompañarnos con sus preguntas, con sus aplausos, con sus mensajes, ¿no?, de agradecimiento hacia ti, Vanessa, ¿no? Y como lo mencionó nuestro director de la escuela, esperamos y estamos seguros que esto no va a ser la última visita que tenemos. Muchísimas Bien, gracias a ustedes, entonces ha damos sido un por gustazo. terminado esta sesión. Bien, hasta otra oportunidad y a todos también buenas noches.